Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícales, crucifícales. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, estuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús dijo, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltan, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, se llevó afuera. Y Jesús se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, y en hebreo Gábata. Y era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuesen crucificados. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Antes de iniciar, versículo 17. Y el encargado, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otro lado, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato el título que puso nombre la cruz, la cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito es escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, al ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús, su madre, y el discípulo a quien amaba estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces
De esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empalparon el vinagre, una esponja, y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Wow, esta es una bonita historia. Bueno, es una verdad declarada por el apóstol Juan, y hay muchos mensajes acá. Por ejemplo, en el versículo 10 vemos ahí: entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Cuando Jesús estuvo en Pilato, él tenía el control sobre todas las cosas. Él realmente, Pilato no sabía qué hacer, el pueblo tampoco, los sacerdotes judíos, ellos estaban turbados, ellos por su odio querían que muera, y Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente, pero no puede hacer nada contra la presión de la gente, porque si lo haces, te hace enemigo de César. Eso significa que se va en contra de Roma y él podría ser destituido. Entonces la presión de él, la presión de la gente por matar, es una lucha. Pero quien está llevando el control de todo esto es Jesús. Por obediencia está ahí para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Salvar a los perdidos. La única manera. La ley la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús hizo los mandatos de su Padre de venir a salvar la humanidad. Y Él fue crucificado, consumado, significa todo terminado, completo. Ya no hay nada más que hacer. Todos los que creen en que Jesús murió y resucitó, todos tienen esta esperanza de estar con Él reinando en el cielo. ¿Sabe qué pasó con eso? El reino de Satanás fue destruido. El reino de la muerte es de Satanás. Pero con la muerte de Jesús, creyendo que Satanás, que muriendo Jesús terminaba todo, más bien empezaba el señorío de Dios. Ahora Jesús está reinando en el cielo y ahora el reino de Satanás, el gobierno de Satanás fue destruido, fue condenado a la muerte eterna. Y destruyó a Satanás, el gobierno de Satanás y el pecado. Nosotros, por la obra de Jesucristo, tenemos ese privilegio de estar con Él en el cielo, por la gracia de Dios. Es que eso es maravilloso, de ser parte de la familia de Dios. Recuerda esto: Jesús pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Él fue la oveja a sacrificar. Recuerda que para nosotros en el Antiguo Testamento las personas hacían sacrificio y las personas ponían la mano sobre el animal para como haciendo que sus pecados pasen al animal. Era como una ¿cómo se dice? Poner a otro en lugar de la persona. Un sustituto era el animal. Y pasaba el pecado de la persona al animal sacrificado. Y Cristo fue ese animal sacrificial que pagó por todos nuestros pecados, una vez y para siempre.
le demos gracias a Dios porque cuando creemos en Él y lo que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo? Ahora somos hijos de Dios para su gloria. Eso no significa que estamos libres de pecado. Eso no significa que podemos pecar. El pecado trae consecuencia. Una relación trae consecuencia. Una mentira trae consecuencia. El pecado trae consecuencia. Pero nuestros pecados fueron condenados. Fueron pagados en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestros pecados fueron ahora limpiados por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos solos en esta lucha. Hay un gobierno de Satanás que quiere siempre robarnos la paz, que robarnos el amor, la comunión, robarnos nuestra intimidad. Pero Jesús dijo, no estáis solos, tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros y vive en nosotros para guiarnos y ayudarnos en todo lo que sea. Entonces demos gracias a Dios por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por Él, nosotros nunca hubiéramos tenido esa esperanza de ir al cielo. Nunca, porque cuántos animales hubiéramos matado cada día. Imagínate esto, si Jesucristo no hubiera tomado nuestros pecados en la cruz, ¿cuántos animales nosotros sacrificáramos diariamente? ¿Te puedes imaginar? Por la cantidad de pecadores que somos. Cristo es la solución para el pecado. Todo el que viene a Cristo, sus pecados son perdonados. Y nos adopta como hijo suyo. Y eso es lo que Dios quiere, que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Cristo es la solución para esa condenación del infierno. Cristo es la respuesta al pecado y a la vida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu obra redentora. Gracias por, Señor, comprarnos porque pagaste un precio, tu sangre preciosa. Señor, el diablo, Señor, realmente, Señor, nos tenía cautivo, Señor, pero tú pagaste, Señor, porque la ley lo decía, Señor, que la paga del pecado es muerte y tendríamos que morir. Pero tú tomaste mi lugar, mi sustituto. Señor, gracias porque lo hiciste por amor, porque me amas. Y aquí estoy, Señor. Perdónanos porque aunque, Señor, sabemos que somos tu hijo, somos infieles, Señor. Fallamos, Señor. Lo hacemos consciente o inconscientemente, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú no cambias. Eres el mismo de ayer y de siempre, como hemos escuchado. Un Dios misericordioso. Señor, tu fidelidad es para siempre. Tu misericordia es eterna. Gracias, Señor. Háblanos en esta mañana. Señor, quita toda distracción de nuestra mente. Quita toda cosa de nuestra mente. Y permítanos escuchar, Señor, tu mensaje, tu palabra para nuestras vidas. Gracias por sanarnos, gracias por restaurarnos y gracias por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Bendiga al pastor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Buenos días. Hubo un versículo que me llamó la atención ahí, ¿no? Lo que habló ahorita. Juan 19, versículo 4. La última parte del versículo, ¿qué es lo que le dice Pilato a Jesús? ¿O qué le dice Pilato a la gente? En la última parte del versículo 4, ningún delito hallo en él. ¿Te has dado cuenta de que Dios dice lo mismo de nosotros? Cuando Él nos ve, nos dice, no hallo delito en ti tampoco. ¿Te has dado cuenta? ¿No es eso acaso asombroso saber que Dios no encuentra delito en nosotros? ¿Pero por qué no encuentra delito? ¿Acaso no hemos pecado? ¿Acaso no hemos fallado? ¿Acaso no hemos caído? ¿Cómo es que no encuentra Dios delito en nosotros? ¿Verdad? Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y en la obra en la cruz, y eso nos limpia de todo pecado. Ok, vamos a hacer algo rapidito. Vamos a leer Éxodo 25, vamos a leer algunos versículos y vamos a juntarlos. Hay algo que quiero compartirles. Éxodo capítulo 25, versículos 17 y 18. Dios, bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor, bendice estos pensamientos, úngenos con tu espíritu, Señor. Guárdanos de toda distracción, guarda nuestra mente, Señor, guarda nuestros pensamientos. No permitas que el enemigo, Señor, envíe dardos que nos saquen, Señor, y que nos interrumpan, Señor, en este tiempo. Gracias te damos por habernos traído, Señor, y de la misma forma háblanos, enséñanos, instrúyenos, Señor, a través de lo que vamos a escuchar, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Éxodo capítulo 25, versículo 17 dice, Dios le está dando una orden a Moisés y le dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y cuya anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. En la versión en inglés es, y ahí me encontraré contigo. Y en la versión en inglés es mucho más acercada al idioma original, al hebreo, donde dice, y ahí me encontraré. Tú te encontrarás conmigo en el propiciatorio y entonces yo hablaré contigo. Y es grandioso porque todos sabemos, ¿no? Saben que mis dotes de artista no son tan buenos, pero el arca, ¿verdad? El arca era algo que Dios le mandó a Moisés que hiciera, que iba a ser de madera, pero iba a ser cubierto por oro, ¿ok? ¿Y qué estaba dentro del arca? No exactamente. Dentro del arca, ¿qué estaba? La ley, ¿ok? Los 10 mandamientos. Estaba también la vara de Aarón, ¿verdad? Que reverdeció. ¿Y qué más estaba? La urna del maná. ¿Ok? Estas 3 cosas estaban en Aarón. Estas 3 cosas estaban dentro de lo que viene a ser el arca. Pero dice, acabamos de leer ahorita, de que aparte de lo que está en el arca, Dios le mandó a hacer algo más a Moisés.
¿Y qué es eso que le mandó a hacer a Moisés? Eso es el propiciatorio, que era la tapa, ¿ok? La tapa con la cual cerraban el arca, pero dice que había ahí querubines. No sé cómo dibujar querubines, pero algo así. Y dice que tenían sus alas extendidas. Y mira cómo es esto. Vemos que en el versículo 18 dice que los querubines, y realmente todo lo que se hizo ahí en el propiciatorio iba a ser cubierto con oro, y obviamente ese oro iba a ser golpeado, iba a ser labrado, iba a ser martillado. Pero recordemos que cuando hablamos, en este caso del arca, el oro representa la divinidad de Dios. Y esta arca representa a Jesús. ¿Ok? ¿Por qué representa a Jesús? Número uno, porque fue Él, a través de Moisés, que dio la ley, ¿ok?, al pueblo. Número dos, Él fue el que vino a cumplir la ley aquí en la tierra para nosotros. Número dos, Él es el sumo sacerdote que nos convenía, según Hebreos capítulo 7, ¿ok? Y Él es el que provee. Él dijo, los judíos le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dijo, ese maná que comieron sus padres no es el maná que es enviado del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo, el pan que Dios ha enviado desde el cielo para ustedes. Cualquiera que come de mí nunca más tendrá hambre. Y entonces, mezclado con la madera, que representa la humanidad de Jesús, y cubierto de oro, que representa la divinidad de Dios, todo esto es una sombra de lo que es Jesús para nosotros. Pero está luego el propiciatorio. El propiciatorio. ¿Qué va a suceder en el propiciatorio? Versículo 22. Allí me declararé o me presentaré, o en otras palabras, como dije en la versión original y en el inglés, allí te encontraré a ti y tú me encontrarás a mí y hablaremos. Y hablaremos. Entonces, esto que está aquí, el propiciatorio, es un lugar de encuentro. ¿Ok? El propiciatorio es un lugar de encuentro. ¿Y por qué quiero decir todo esto que estamos hablando ahorita acerca del arca y todo eso? Porque esto que está aquí es también una cobertura. ¿Ok? El propiciatorio es una cobertura. Y entonces, nosotros como creyentes, ¿qué es lo que necesitamos más de cualquier cosa? Una cobertura. Nosotros no estamos sin ser cubiertos. Número uno, somos cubiertos por la sangre de Jesús. ¿Ok? Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y entonces, Él es nuestra cobertura. Jesús es nuestra cobertura. Y en Efesios capítulo 5, cuando habla a Pablo y está mencionando la relación entre el esposo y la esposa y muestra a Cristo como el ejemplo perfecto donde Él es la cabeza, es la cobertura de su esposa y es la cobertura de la iglesia. Entonces, Jesús para nosotros es esa cobertura que nosotros necesitamos, pero recuerda que había encima del propiciatorio 2 ángeles, los 2 querubines, y esto habla de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque donde está su creación, Él creó los querubines y Él hizo que su presencia sea un lugar santo. ¿Y qué sucedía cuando en el tabernáculo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Primero que nada, ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote? Una vez al año.
¿verdad? Una vez al año entraba el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, delante del propiciatorio. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que rociar la sangre del sacrificio que había hecho afuera. ¿Y esto qué significaba? Significaba un año más de perdón para el pueblo. Entonces, ¿vas viendo más o menos a qué quiero llegar? Dios se encontraba con el sumo sacerdote y ofrecía perdón un año más por el sacrificio y la sangre rociada sobre el propiciatorio para el pueblo. Pero ahora, Cristo Jesús dice que Él fue, o básicamente Él es. Juan capítulo 1, versículo 50, si no me equivoco, dice: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vimos ahorita en Juan 19, Jesús dijo: consumado es. Y en una cruz, derramando su sangre, dice Hebreos 10, fue al cielo, al tabernáculo celestial, y presentó a sí mismo su sangre. Nosotros vayamos a Jesús, porque Él es el propiciatorio, o Él es la propiciación, y entonces es ahí donde Dios se encuentra con nosotros. Si nosotros no estamos con Jesús, créeme que no hay forma de que puedas llegar a tener una comunión con Dios. Jesús fue muy claro cuando dijo: no hay otro camino, no hay otra verdad. Yo soy, dijo, yo soy. Y eso significa, tú puedes llegar a pensar que existe otra posibilidad, que existe otra forma de llegar, que existe, que tú tienes el camino correcto, pero Jesús dijo: yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Básicamente está diciendo Jesús: si no es a través de mí, tú no puedes tener comunión con Dios. Y esto no es algo que Dios está haciendo para tratar de excluirnos. Dios no está diciendo: no quiero tener comunión contigo, sino que más bien nos dice: hey, quiero tener comunión contigo. ¿Y qué hace Dios para que nosotros tengamos comunión? Nos envía a su Hijo Jesús para nosotros, a morir por nosotros, como dijo el pastor Alfredo, a tomar nuestro lugar, al ser el sustituto para sufrir y recibir toda la ira de Dios que merecía yo por mi pecado. Pero Jesús fue a la cruz por mí. Pero para poder tener esa comunión con Dios, necesitamos ir al lugar de encuentro y al lugar de la cobertura, al lugar donde la sangre es derramada, y la sangre habla mejor que la sangre de Abel. Y esta sangre grita diciendo: he pagado por todos tus pecados. Esta sangre grita y diciendo: ustedes ya no tienen poder, el pecado no tiene poder, la muerte no tiene poder sobre ustedes, porque mi sangre, no fue una sangre de otro animal, no fue una sangre de más machos cabríos, de más ovejas, de más palomas, sino que fue mi sangre lo que permitió que ustedes puedan entonces llegar a Dios. Y Jesús lo dijo: el que viene a mí, en Juan 6, yo no lo echo fuera. Si fuera que realmente Él no quiere tener comunión con nosotros, entonces Él diría: bueno, depende quién venga, entonces puedo hacerte estar conmigo o simplemente te rechazo. Pero Jesús dijo: nadie de los que vienen a mí yo lo echo fuera, a ninguno, porque Dios me los dio. Y dice: yo no perderé a ninguno de ellos, más bien les daré vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta por qué es importante el propiciatorio para nosotros? Ese es el lugar de encuentro donde podemos tener una relación directa con Dios, libre, sin obstáculos, entre Él y yo.
Y esa comunión, una vez más, no está basada en lo bueno que puedo llegar a hacer, en las cosas que no hice porque sabía que eran malas, sino que está basado en quién es Él, en la cruz de Jesús y en el hecho de que confiamos de que la obra ha sido completa, terminada y consumada al 100%. Y entonces es por eso que cuando Dios nos ve a nosotros también dice, hey, no hallo delito alguno en ti. Y eso lo dice Dios. Pero ahora, yo lo creo. A veces me miro en el espejo y digo, no sé si te equivocaste, Dios, o algo, pero yo todavía veo algo en mí. Pero Dios dice, no hallo pecado, no hallo arruga, no hallo falla en ti, porque tú has sido perfeccionado en mi Hijo Jesús. Y entonces necesitamos ir al propiciatorio. Necesitamos estar ahí en el lugar de encuentro. ¿Y dónde estaba el propiciatorio, el arca? Estaba en el tabernáculo. Y el tabernáculo, en el tiempo de Moisés, era algo que se movía de un lado para el otro. Pero tú, como persona, en un sentido natural, tú no podías entrar al lugar santísimo, sino que tenías que ir, número 1, al tabernáculo, encontrarte con el sacerdote, darle el sacrificio que querías, él hacía el sacrificio, él imploraba el perdón y entonces Dios te perdonaba y él te decía, vete en paz. Pero ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, tenemos una vía libre. Tenemos una vía libre, un camino nuevo, el cual Cristo abrió para nosotros, para entrar al lugar santísimo, para entrar al lugar de su presencia y para entrar al lugar donde Dios se encuentra con nosotros. Y cuando Dios se encuentra con nosotros, lo único que ve es la sangre de Jesús que ha sido derramada por nosotros y es por eso que dice, no hay pecado en ti, porque Dios es santo. Y Él quiere santidad de parte de nosotros. Pero nosotros no podemos vivir en santidad a menos que recibamos esa santificación de parte de Dios mismo. Y ¿sabes qué? Si quitamos la tapa si quitamos el propiciatorio, la tapa del arca, encontramos algo que nos va a condenar. Encontramos la ley de Dios. Y la ley de Dios, aunque es pura, perfecta y santa, me muestra a mí todo lo que yo no soy. No soy santo, no soy perfecto, no soy justo, no soy bueno. Y entonces si yo me acercara a ese lugar sin el propiciatorio, moriría al instante. Porque su santidad no puede habitar con mi inmundad. ¿Cómo se llama? Inmundicia, ahí está, me equivoqué. Inmundicia. Porque es algo totalmente opuesto. Pero gracias a Dios de que aunque la ley me culpa y la ley me condena y la ley me lleva a conocer a Jesús, Dios mismo proveyó para mí una cobertura y esa cobertura es el propiciatorio y no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú seas antes, no importa lo que tú hayas tenido antes, si tú te acercas a Dios y vas al lugar de encuentro, al propiciatorio, vas a encontrar que Jesús dio su sangre por ti y no hay nada en el mundo que pueda llegar a quitar tu posición en Cristo Jesús. Porque lo hizo Él. Cristo Jesús lo hizo. Tú solamente recibiste por la fe lo que Él ya hizo por ti. Y mira, Dios le puso 2 querubines allá arriba. ¿Te recuerdas dónde más Dios puso un querubín?
Al principio, ¿verdad? Cuando Dios los sacó del Edén, Dios dijo, para que no prueben el árbol de la vida, pondré un querubín y un ángel con una espada que se revuelve. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Todo mundo puede llegar a pensar naturalmente, pero qué malo que es Dios. Si sabe que el hombre va a morir, entonces ¿por qué no le permite comer del fruto del árbol de la vida y entonces puede vivir eternamente? Porque si fuera así, si hubiéramos probado el fruto de la vida, viviríamos muertos por la eternidad. Viviríamos sin Dios por toda la eternidad, toda la vida, sin poder estar delante de Dios. Conocíamos el bien, conocíamos el mal, sí, pero viviríamos una vida vacía sin Dios. Porque ¿qué dice Romanos 3:23? La paga del pecado es muerte. Pero vaya, comiste del árbol de la vida y nunca vas a morir. Entonces, ¿cómo puedes pagar por tu pecado? Pero Dios dijo no. Esto que está aquí, este querubín, esta espada, será una cobertura para que ustedes no puedan gustar de ese árbol, pero no los voy a dejar así a la ligera. Les voy a dar algo más. Y nos dio un árbol hecho cruz, que es Jesús. Y entonces ahí en ese árbol, en ese madero, ahí Cristo pagó por nosotros. Y entonces en el principio el árbol de la vida estaba ahí y viviríamos muertos por la eternidad, pero ahora que nos acercamos al árbol de la vida, la cruz de Jesús, podemos vivir eternamente con Él para siempre. Para siempre. Y nuestros pecados son completamente perdonados en Cristo Jesús. Entonces es un lugar de encuentro y es una cobertura para nosotros, Cristo Jesús. Santiago 2. Santiago capítulo 2. Y ya voy terminando. Santiago capítulo 2, versículo 13. Por cierto, la palabra en hebreo para propiciatorio o las traducciones, ¿ok? Para propiciatorio, otra significado, otra forma sería el trono de misericordia. ¿Ok? Ese sería otro nombre para el propiciatorio, el trono de misericordia. Y aquí en Santiago 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Wow, suena duro, suena feo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Te das cuenta que eso es una buena noticia para cada uno de nosotros? Su misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, una vez más, encontramos que aunque deberíamos ser juzgados por la ley, por nuestro pecado, ¿qué es lo que Dios pone sobre eso? Su misericordia. Su misericordia
triunfa sobre el juicio y pone una cobertura sobre mi pecado, y entonces yo puedo tener comunión con Dios. Entonces yo puedo ser libre, puedo ser completamente liberado de todo el pecado, de toda la maldad, de todo lo que está en mí, toda mi carnalidad, mi naturaleza pecaminosa. Soy libre porque Él ha puesto una cobertura y su sangre me ha derramado. Ha sido derramado sobre el propiciatorio. Y cuando yo caigo, y cuando yo peco, y cuando yo fallo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que yo tengo que hacer es acudir al propiciatorio y decirle: Dios, perdóname, la sangre de tu Hijo está ahí disponible para mí, y esa sangre te recuerda, no a ti, Dios, sino a mí, que realmente mis pecados fueron completamente perdonados y quitados, y como dice en Miqueas, lanzados a lo más profundo del mar, alejados tanto como lo es el este del oeste. Y entonces Dios me restaura. ¿Por qué? Porque estoy confesando. 1 Juan 1:9, confieso. Y ya dijimos hace no sé cuántos meses atrás, vimos eso, ¿no? La palabra homologueo, que significa decir la misma cosa de Dios. Y entonces cuando yo confieso ante Dios, yo estoy confesando, sí, que fallé, pero por sobre todas las cosas estoy confesando lo que Dios dice de mí, que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Estamos diciendo lo mismo, estoy diciendo tal cual las palabras que Dios me ha dado a mí. Y entonces a través de esa confesión, Dios me muestra que realmente no es por mí, sino que es por su Hijo, que no encuentra fallas, delitos, arrugas o manchas en mí. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y sabes qué? Con esto ya termino. Esa cobertura que Dios nos ha dado a nosotros nos permite dar misericordia de la misma forma como nosotros hemos recibido misericordia. Esa cobertura que está ahí nos permite perdonar a otros de la misma forma como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó Dios? No se acuerda, dice. No se acuerda de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. En otras palabras, olvidó todo lo que estaba. Todo lo que estaba frente de Él, que era yo, que era mi pecado, no está más. Y esto ya no sé cuántas veces se lo he dicho. Primera de Corintios 13, versículo 4, no guarda rencor, o en otras palabras, no anota, no tiene un registro de mi maldad, sino que Él no hace eso. Yo fallo, pero Él, en su fidelidad, Él mira la sangre de su Hijo Jesús y dice: no hay pecado en ti. Y entonces me convence con el Espíritu que he fallado, y yo también voy al mismo lugar donde nos volvemos a encontrar con Dios y volvemos a tener comunión directa con Dios. Ahí, en el propiciatorio. Y entonces de la misma forma, nosotros podemos cubrir a otros. De la misma forma nosotros podemos extender esa cobertura a los demás. Yo he sido perdonado, bueno, también perdono. Yo he sido amado, bueno, también amo. Me han dado misericordia a Dios, también entonces doy misericordia. Y cada momento estoy extendiendo la cobertura de Dios, porque Él a mí me ha dado tanto que yo puedo darlo. Pero solamente puedo dar tanto como yo he recibido. No es que la misericordia de Dios es limitada, sino que depende de cuánto yo recibo, es que entonces puedo dar. Si yo recibo muy poco, entonces poco puedo dar.
poca gracia, poco amor, poca misericordia. Pero si yo recibo demasiado amor, demasiada gracia, entonces puedo extender esa misma gracia en una gran cantidad. Cuando Jesús fue a la casa del fariseo, hubo una mujer que le derramó perfume en los pies de Jesús. Y Jesús contó una hermosa historia. Había un hombre que tenía 2 deudores, uno le debía 5,000 y el otro 50. Pero en un momento perdonó a los 2. Y entonces le preguntó al fariseo, hey, ¿quién entonces ama más al Señor o a su amo en ese momento? Y él dijo, bueno, el que le debía mucho más, exacto. Y Jesús le dijo, esta mujer que tú ves aquí, que tú, para tu pensar, para tu mente, para tu pensamiento es pecador y no merece estar aquí, esta mujer está enjuagando mis pies con sus lágrimas. Ha derramado aceite, ha derramado un perfume sobre mis pies y los está secando con sus cabellos. Y le dijo, cuando yo entré a tu casa, no me serviste, no me saludaste con beso y no me diste agua para mis pies. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? El que más ha recibido es el que más ama. Y es el que más puede dar. Y es el que más puede extender. Y es el que más puede dar y demostrar porque ha recibido más. Y como dije, no es que está limitado Dios para dar a un cierto poco y a otro cierto poco más, sino que es la forma en cómo nosotros nos acercamos al propiciatorio para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces eso me permite a mí descansar. Eso de ahí me permite a mí estar en libertad. Caminar libre, porque sé que no depende de mí, no es algo que yo tengo que cuidar, no es algo que yo tengo que tratar de mantener, sino que es Dios quien la mantiene a través de su Hijo Jesús. Y yo camino a través de esa vida perfecta y a través de esa fidelidad. Y hoy lo cantamos, como todas las canciones de una u otra forma decía, Dios es fiel, siempre fiel, en todo momento es fiel. Ahí se ve la fidelidad de Dios. Al no dejarnos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, sino que en darnos una salida, en darnos algo que nosotros no merecíamos, pero que Él quiso darnos por amor, y ese es a Jesús, quien es la propiciación. Vamos a leer ese versículo para terminar ahora sí. Juan, primera de Juan. Versículo 1, vamos a leer esa parte. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Wow, qué difícil, ¿no? Mandamiento. Juan, como que te pasaste un poquito. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué hace Jesús el justo? Versículo 9 del capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 2 del capítulo 2. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es esa cobertura que nosotros necesitábamos. Él es ese sustituto que se puso en nuestro lugar para recibir la ira de Dios y darnos a nosotros su justicia, su santidad. Él es esa misericordia derramada en cantidades ilimitadas para nosotros, y entonces Él es quien perdona realmente nuestros pecados. Es Él el que quita nuestros pecados. Es Él el que ha completamente deshecho toda obra de nuestro pecado, de la naturaleza pecaminosa que teníamos. ¿Y cuál es la reacción de Pablo?
capítulo 3, no miro atrás, sino que me extiendo hacia adelante. ¿Por qué voy a mirar para atrás? ¿Por qué voy a volver a ver a mis pecados? ¿Por qué voy a volver a hacerle caso a lo que está detrás de mí que cometí sin Dios cuando puedo extenderme hacia adelante y mantener esa cobertura y dar la más cobertura a más personas con lo que Dios ha hecho por mí? Y entonces recibo y doy. Y es por eso que Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esa gracia no ha sido en vano, sino que ha sido, todo para mí, dice Pablo. La gracia de Dios lo es todo para mí. Y lo dice en 1 Corintios 15, versículo 51, todas estas cosas son para que estemos sin movernos, para que estemos firmes, para que estemos quietos, para que cuando haya cualquier tipo de cosa yo tengo dónde agarrarme y dónde poner mis pies firmes y no caer, porque entiendo que está Jesús, que está el propiciatorio, que está el trono de misericordia y que es ahí donde encuentro a Dios y es ahí donde Dios me cubre a mí de todos mis pecados y de toda cosa mala que sale de mí. Gracias te damos, Dios, en esta mañana una vez más. Oh Dios, esta iglesia, Señor, este edificio no es tu cuerpo, Señor. Nosotros somos tu cuerpo, Señor. Nosotros somos a quien tú nutres, a quien tú alimentas, Señor, a quien tú cubres con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Gracias te damos porque tu perdón, Señor, nos ha alcanzado y nos ha perdonado de una manera inigualable, Señor. No hay forma en que nosotros podamos llegar a comprar, a obtener, a ganar este perdón y este amor, Señor, sino que fue tu amor, Señor. Tu amor derramado en una cruz, Señor. Tu sangre dado por nosotros. Tu cuerpo, Señor, latigueado, Señor, golpeado, escupido, Señor. Fue la propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios, porque podemos vivir ahora una vida santa, Señor, delante de ti, teniendo una comunión, Dios. No tenemos que ir al tabernáculo, Señor, para hablar con el sacerdote, sino que podemos ir directamente a ti, Señor, porque tú nos has hecho a nosotros templo de tu Espíritu Santo, Señor, y tu presencia está con nosotros en todo momento, Señor, y podemos escucharte a ti hablar claramente, Señor, a nuestros oídos, Dios. Podemos aprender de ti a través de tu palabra, Señor, que es exaltada sobre todas las cosas, Señor, y podemos manifestar, Señor, la obra del poder y la autoridad de tu Santo Espíritu derramado hacia nosotros, Señor. Gracias por ese Calvario, Señor. Gracias por esa madera, Señor, esa cruz en la cual tu cuerpo fue completamente molido, Señor, pero que ha traído a nosotros salvación, redención, santificación, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice estas palabras, Señor, guárdalas en nuestro corazón y que podamos en todo momento, Señor, seguir viviendo, recibiendo directamente de ti, Señor, desde tu corazón para nosotros, Dios. Si en algún momento fallamos, Señor, convéncenos con tu Espíritu Santo, Señor, de ir una vez más al lugar de encuentro, Señor, al propiciatorio, Señor, al tabernáculo celestial y ver la sangre de tu Hijo rociada por mí, Señor, derramada por mí. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén.